Buenos días, compañeros. Mi nombre es Armando Martínez. Vengo de la Escuela Universidad Abierta de Instancia de México. Y bueno, hoy me tocó exponer el tema de elaboración va a ser sobre la temperatura adecuada de los alimentos. Esto va a incluir obviamente no solamente las temperaturas que van en su mera cocción, sino también después de prepararlas. También vamos a conocer lo que son las partes del termómetro y cómo lo debemos de utilizar. Y las posibles enfermedades que pueden ocasionar si las temperaturas de los alimentos están alteradas. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una pequeña introducción en la cual nos dice que la temperatura es un parámetro que juega un papel importantísimo en la preparación de los alimentos. La temperatura puede afectar en aspectos como el sabor, la frescura de dichos alimentos y bueno, debemos de monitorear constantemente la temperatura. Vamos a hacer un poquito más grande para que puedan verse. Ustedes me dicen si alcanzan a leer. ¿No? ¿Así? No, es un poco ¿verdad? Pero bueno. Entonces, una de las preguntas más comunes, tanto a nivel doméstico como industrial, es cómo almacenar la comida. Entonces, el objetivo de esta exposición que tengo yo para ustedes es, lo antes mencionado, es conocer las temperaturas adecuadas de su cocción, basándonos obviamente a las normas mexicanas oficiales, la 201 y la 605 de la norma mexicana. Pues bueno, la siguiente diapositiva nos enseña las partes del termómetro, en las cuales consiste es la cabeza, la carátula, el sensor, el vástago y las tuercas, ¿vale? Para tomar la temperatura del alimento, ya sea caliente o fríos, lo primero que debemos hacer es calibrarlos. Muchos de ustedes ya saben cómo calibrarlos, ¿o no? Sí. Ajustarlos, calibrarlos. Bueno, principalmente debemos de tomar un vaso, de preferencia de vidrio, y hacer tomar hielo. El hielo debemos hacer como tipo café, echarlo al vaso, llenarlo de agua y esperar unos cuantos minutos hasta que comience a sudar el vaso. Una vez que el vaso ya está sudado, podemos calibrarlos. Con ese termómetro debemos de colocar el tensione en esta parte del tubo del termómetro para poder ajustarlo. Para ello, le debemos de contar máximo entre 15 y 20 segundos para que la aguja se empiece a mover. Ya que una vez que nosotros detectamos que la aguja no se llega a mover, es cuando nosotros ya podemos calibrar la aguja hasta el número 0. ¿Vale? Existen dos termómetros, uno que llega a 50 centígrados, que normalmente se utiliza para las cocciones calientes, y otro va a llegar a máximo 50, 70, que son para los alimentos fríos. ¿Vale? Esto. ¿Cómo se producen las bacterias? Bueno, el proceso por el cual se dividen las bacterias se conoce como impartición o fisión binaria. Esto consiste en la división de una bacteria en dos cada 20 minutos. En una sola bacteria puede llegar a pensar hasta 16 millones en solo 8 horas. Por eso es muy importante medir la temperatura de los alimentos. Repito, no solamente en su cocción, sino ya después de prepararlos hay que monitorearlos. ¿Vale? Y bueno, vamos a identificar los centígrados que deben estar en ciertos alimentos. En este caso, la primera diapositiva es sobre las frutas y verduras, que basándonos en las normas 201 nos indica que la refrigeración de frutas y verduras debe estar de 0 a 7 centígrados. En lo que son los lácteos y embutidos, la refrigeración debe ser de 0 a 4 centígrados. Se recomienda que se almacenen los lácteos y embutidos, ya que de esta manera retardan el crecimiento de gérmenes. Una temperatura inferior a 0 centígrados de la leche puede dar lugar a un fenómeno de congelación que debe de ser evitado, ya que se puede alterar tanto su sabor y su calidad. Igualmente, si la leche la vamos a hervir, debe de estar máximo a 100. ¿Vale? En el caso de los embutidos, la norma FISAC 605 nos indica
que debe estar a una temperatura de 74 centígrados. Aquí tenemos en las imágenes cómo toma la temperatura de un embutido, un chorizo. Para medirlo, obviamente introducimos el termómetro y contamos entre 15 y 20 segundos para ver qué temperatura nos da. Congelados a consumir en 24 horas. Bueno, estos alimentos deben estar a una temperatura de 0 centígrados. Como lo he mencionado, estos alimentos son los cuales vamos a estar consumiendo durante 24 horas o durante el día. Mantener unas adecuadas condiciones de manipulación y conservación de estos alimentos para que los riesgos sean los mínimos. Tanto la carne como el pescado son dos productos frescos que se requieren una condición de conservación muy específicas, puesto que si no se mantiene una temperatura de refrigeración se expone a aparición de formación de patógenos. Al momento de cocinarlos nos recomiendan la norma 251 que se posan a temperatura de 63 centígrados para pescado, carne de res en trozos para su consumo de inmediato. 68 centígrados para carne de cerdo en trozo, carne molida de res, cerdo para su consumo inmediato y 74 centígrados en aves enteras, piernas, muslos y alas. Simplemente es en el pollo. Para alimentos congelados, para su conservación varios días, debe estar a una temperatura de menos 18. ¿Vale? Antes de pasar a la cierta diapositiva, ¿conocen los métodos de descongelación? Sí. ¿Cuántos hay? 4. ¿O cuáles son los que podrían decir? Directa, cocción directa. Así es. En la de chorro por agua, debe estar el agua estancada o debe dejar correr. Muy bien. Aquí yo igual lo puse, exactamente, está muy bien lo que había mencionado. La refrigeración es un método que trata de que una vez que identifiquemos qué alimento vamos a cocinar, lo saquemos del congelador y lo ubiquemos en la parte más baja del refrigerador, lo cual que llevará a una descongelación lenta, pero sin riesgo de contaminación por nuestro organismo. Con el chorro agua, este método ofrece dificultades si se trata de piezas grandes, ya que hace largo el descongelamiento y lo más importante que implica un gran costo de cantidad de agua. Entonces, desperdiciaríamos muchísima agua en ese método de descongelación. Otra de la cocción directa, este método nos permite llegar a una temperatura correcta y tiempo suficiente para congelar los alimentos. Y por último, el de horno de microondas. Este es eficiente, pero una vez que lo hemos descongelado por el horno de microondas, no debemos llevarlo a su cocción directa. Aquí vamos a ver algunas enfermedades transmitidas por alimentos, ya sea por su mala cocción, ¿vale? Entonces tenemos lo que es Campylobacteriaceae, es una enfermedad causada por Campylobacter, transmitida por productos de origen animal debido a que la carne queda contaminada durante el sacrificio. Es comúnmente que esta enfermedad es transmitida por la carne que esté mal cocida, como aves de corral, vacunos, porcinos, ovinos y avestruces. La mayoría de las personas que se contagian contraen diarrea, calambres, dolor abdominal y fiebre desde el primer día o los 5 días después de su consumo del alimento. E. coli es causada por una bacteria llamada Escherichia coli, la cual produce una toxina que ocasiona una enfermedad grave y está asociada con el contagio de la carne de vacuno contaminada con heces, carne insuficientemente cocida, el consumo de leche no pasteurizada y la mala higiene de las manos. Es muy común que hayamos este tipo de contaminaciones, ya que no solamente se originan por la mala cocción de los alimentos, sino también por el mismo, por el lavado de manos si no lavamos bien, o si vamos al baño y no estamos lavando las manos, pues podemos transmitir los virus, las bacterias hacia la carne, y es comúnmente podemos encontrar esta enfermedad. La salmonelosis es una infección bacteriana que generalmente afecta el tracto intestinal y ocasionalmente el torrente sanguíneo. Constituye una de las causas más comunes de la gastroenteritis causada por la bacteria salmonella. Los factores que provocan son agua o alimentos contaminados, huevos crudos o poco cocidos, cuchillos y tablas de cortes sucios. En esta enfermedad, como lo último lo mencionan, que son los cuchillos y las tablas, también es importante
importante identificar qué tabla es para cada uso. Comúnmente luego podemos observar a gente que utiliza la misma tabla para cortar a lo mejor una verdura y si no está bien desinfectada o lavada, con esa misma tabla ese cuchillo van a cortar carne. Entonces el virus que ya tiene la fruta o la verdura que van de cortar la van a transmitir hacia la carne. Entonces es muy importante utilizar cada tabla o cada cuchillo para cada cosa y no mezclarlos. Y suele contagiarse por el contacto de una persona infectada o mediante la comida o el agua contaminada. Los síntomas más comunes son diarrea, calambres, náuseas, vómitos y verícula. La mejor forma de prevenir la infección es evitar los alimentos del agua contaminados y lavarse las manos. Y listeriosis es causada por una bacteria llamada Listeria, en la cual se puede encontrar en la leche, quesos no pasteurizados, productos crudos sin lavar y carnes mal cocidos. Si se pudieron dar cuenta, en la mayoría de las enfermedades transmitidas, independientemente de que son a lo mejor la carne se tiene contaminada o que no la lavan bien, es muy importante el lavado de manos. Aquí hace mucho recalcar que también es importante nosotros lavarnos las manos para que nosotros no podamos también transmitir los virus que podamos tener para elaborarse aquí en las manos. Por ejemplo, acabo de decir, si van al baño, procure lavarse las manos, agarrar la cara, el cabello, cosas así. Es importante también lavarse las manos. Y bueno, aquí les pongo las temperaturas adecuadas de los alimentos, en los cuales el pollo debe de cocerse a temperatura de 74 centígrados. Pescado, huevo y carne de res en trozo debe de cocerse a una temperatura de 63. Cerdo en trozos, carne molida de res, carne molida de cerdo debe de cocerse a una temperatura de 68 centígrados. Y por último, los embutidos deben estar a una cocción de 74. Después, es lo que les acabo de mencionar, son las temperaturas de cocción, pero pues comúnmente nos hacemos la pregunta de qué temperatura deben estar los alimentos después de su cocción y cómo podemos mantener una temperatura adecuada. Como hemos sabido, la temperatura juega un papel importante en la preparación de los alimentos, pero también debe de ser importante de todo el cocinarlo, ya que recordemos que las bacterias no solo están en la carne o en los utensilios, sino también en el aire. Es por eso que debemos mantener los alimentos a una buena temperatura después de su manipulación. Como lo hemos visto en la anterior diapositiva, aprendimos a identificar las temperaturas que debería de llevar cada tipo de carne en su cocción, pero nos hacemos la pregunta, ¿a qué temperatura deberán estar los alimentos de su cocción? ¿Cómo debemos de mantener la comida a temperatura adecuada? Aquí te vamos a dar unas recomendaciones en la siguiente diapositiva. Comúnmente lo que nosotros utilizamos es el baño María. Uno de los procedimientos más ejecutados en la cocina. Es un método que tiene como objetivo calentar los alimentos de forma lenta y suave, aplicando poca intensidad del calor. También tiene como principal función conservar la temperatura, pues el calor consigue eliminar los microorganismos que contienen los alimentos. Un ejemplo sería que si cocemos el pollo a 74 centígrados, pero lo vamos a emplazar 2 horas después, debería responder la baña amarilla para que conserve su temperatura, ya que si no es así, su temperatura estará disminuyendo y tendrá el riesgo de contraer microorganismos que podría producir alguna enfermedad. Por ese motivo debemos de checar 2 veces la temperatura. Uno, obviamente, se los acabo de mencionar, es cuando estamos en la mera cocción de los alimentos, y 2 es después de su cocción. Como dice el ejemplo, si vamos a cocinar el pollo, debe estar 74, cuando está bien, lo apagamos, y en el caso de que es para su consumo de inmediato, pues emplatamos. En el caso de que vas a emplatar tiempo después, para mantener una temperatura adecuada, es necesario que lo pongamos a baño María para que su temperatura no se altere y provoque el crecimiento de bacterias. El otro método es la barra fría. Para lograr que la conservación evite la descomposición provocada por la pérdida de características organolípticas, higiénicas y nutricionales de los alimentos, es necesario aplicar tratamientos adecuados y procesos para su transformación de alimentos frescos en productos que puedan mantener una óptima calidad por un periodo de tiempo más o menos prolongado. Se trata de la barra fría, que tiene como objetivo conservar la temperatura en buenas condiciones, evitando que eleve su temperatura. A través de la baja temperatura se retrasa o inhibe el crecimiento de actividades de microorganismos
caso contrario de la barra de baño María. Si preparamos a lo mejor una ensalada, debemos de mantener. Bueno, si vamos a preparar una ensalada y vamos a tratarlo luego, y vamos a checar. ¿Alguien me puede recordar a qué temperatura deben estar las frutas y verduras? ¿Perdón? La temperatura ambiente. A 20. ¿O en refrigeración? Así es. Entonces, si nosotros vamos a sacar del refrigerador la barra desinfectada, si vamos a tratarlo luego, vamos a mantener ese tipo de temperatura. En el caso de que se va a emplatar tiempo después, lo más recomendado es mantenerlo en barra fría. ¿Vale? Es obviamente en una charola poner hielo, bastante hielo, y poner ahí el alimento para que su temperatura no se eleve. Y bueno, para terminar como conclusión, podemos decir que el servicio de alimentos, aparte de alimentar, cuenta con otros objetivos. Hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta como la administración de dicho servicio, ya que si no hay un correcto orden, esto puede desencadenar efectos negativos para el servicio de alimentación o para el usuario. Muchas veces no existen buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, conservación y preparación de alimentos. Es sumamente importante controlar las temperaturas durante todo el proceso de producción, desde el momento de recepción de materias primas hasta la entrega del producto final. La temperatura del alimento debe ser controlada para mantener el crecimiento de microorganismos alterantes y patógenos. La temperatura es importante para garantizar que la calidad de los alimentos no se vea afectada y que no se eche a perder. Los alimentos deben mantenerse a temperatura correcta mientras se almacenan, se transportan del lugar o se cocinan. Si la temperatura no se controla adecuadamente, las bacterias pueden crecer hasta niveles de riesgo en pocas horas, en las cuales pueden causar enfermedades como E. coli, salmonellosis, gastroenteritis y listeriosis. Pues bueno, ya como lo he mencionado aquí, pues es importante el papel que juega cada temperatura, cada alimento para evitar cualquier tipo de enfermedades que acabo de mencionar. Es importante repito, si vamos a servir el alimento después de su cocción, es importante mantenerlo ya sea al baño María o barra fría para evitar que los organismos crezcan y evitar las posibles enfermedades. Y bueno, gracias por su atención y se la agradezco.